Muy buenos días tengan todos ustedes jóvenes, estamos nuevamente con otro video, en un nuevo capítulo. Estamos empezando lo que son los sistemas dinámicos. Hoy vamos a empezar con un nuevo tema, como es un sistema hidrodinámico, la modelación matemática de un sistema hidrodinámico y el control de nivel en un sistema de este tipo. Bueno, tenemos el siguiente esquema. En la parte superior es la alimentación de una tubería. Tenemos una válvula manual, que para nosotros es una válvula de control. Deposita en este nivel el agua que está, o el fluido en este caso. No nos olvidemos que un fluido puede ser un líquido o un gas. Y lo importante que los fluidos transmiten señales. Cuando hablamos de señales, ¿no? y una señal es una información importantísima para el control de nuestros procesos. A la salida de este tanque, este es un tanque, un reservorio donde tenemos un nivel el cual queremos controlar. Acá abajo tenemos un otro dispositivo, como es una válvula de descarga. Es otra válvula manual que ambas, tanto la entrada como la salida, tienen un caudal, lo vamos a llamar Q barra, que es un caudal estable, un caudal en estado estático, ¿no? Que si son los mismos, acá tenemos una altura fija o constante. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos o añadimos un caudal de entrada, un Q sub I? Entra al depósito y al salir nosotros en esta válvula de descarga vamos a tener un caudal Q sub 0 o caudal de salida. Entonces vamos a modular o modelar un sistema. Nosotros estamos en sistemas dinámicos, nosotros estudiamos bajo el modelo sistémico. Podemos decir que un sistema es un proceso descrito por una planta. Bueno, la planta puede ser una máquina, una envasadora, y tenemos una entrada y una salida. La relación de la planta con la señal de entrada y la señal de salida, esta señal de entrada lo llamamos impulso. Y de acuerdo, también esto hacemos analogía a la tercera ley de Newton, a la ley de acción y reacción. A toda acción le corresponde una reacción. Tenemos una entrada, hay un proceso, una transformación de algún proceso productivo, y tenemos un resultado, un valor final de un producto semi elaborado o un producto final con un valor agregado, que es una respuesta a nuestro sistema. Esta es una señal de respuesta que nosotros obtenemos por haber introducido una señal al proceso en cuestión. Bajo este modelo nosotros vamos a identificar siempre una señal. En este caso la señal de entrada, que para nosotros es este input, que es el caudal de entrada, y la señal de respuesta que nosotros obtenemos como parte de esta entrada tiene que ser lo que el sistema me permite
controlar. En este caso yo necesito tener una altura H, que es importantísima para de repente abastecer a una batería de envasadoras. Pero para eso yo necesito tener esta válvula que me modula, que me controla cuánto de fluido está saliendo por este lado. Entonces, la función salida o la señal de salida output va a estar representado por la variable nivel de control, que lo vamos a representar en H, que tiene unidades lineales en metros o en centímetros, en este caso. Bueno, como estábamos viendo, tenemos que en estos sistemas nosotros vamos a evaluar el tipo de fluido que tenemos en estos sistemas. Ustedes recordarán en la parte de operaciones unitarias, en transporte de fluidos más específicamente, tenemos un indicador muy importante como es el número de Reynolds. El número de Reynolds nos divide el tipo de flujos que tenemos en la industria. Tenemos un flujo laminar FL y un flujo turbulento FT. Nosotros podemos calcular el caudal de fluido que circula por un ducto, por una tubería, o por un río, o por un caudal en algún canal abierto de repente, y la ley matemática que rige, estamos bajo la ecuación de continuidad, pero ese flujo, ese tipo de flujo tiene una modelación mediante esta ecuación. El caudal dice que es igual a una constante K por la altura de nivel H. Para esta ecuación tal y cual hemos escrito, está representada y está catalogada como un sistema lineal, ¿no? Vamos a llamarlo un sistema lineal. El flujo turbulento está bajo esta otra ecuación. En esta otra ecuación tenemos la otra variable, la variable de altura, que está en una raíz cuadrada, y por una inspección sobre esta ecuación podemos deducir fácilmente que esta ecuación es una ecuación no lineal. En estos sistemas tenemos que interpretar, saber, conocer los conceptos de capacidad, capacitancia y resistencia. Para un sistema hidrodinámico, nosotros vamos a aplicar desde distintos puntos de vista. Tenemos el primer concepto importante que nosotros tenemos que conocer, es justamente el concepto de capacitancia, ¿no? La capacitancia C mayúscula, dice es a la diferencia de volumen respecto al diferencial de altura, ¿no? De acuerdo al concepto de capacitancia, podemos ver que es la variación del volumen respecto a la cantidad de materia o energía en un determinado sistema, ¿no? Va a ser la derivada del volumen respecto a la altura, ¿no? Acá tenemos este tanque, tiene un área A, tenemos una altura, y el área por la altura es el volumen del tanque. Este volumen del tanque está variando en el tiempo, y conforme este nivel de líquido va modulando, va bajando, subiendo, podemos tener una determinada capacitancia en un determinado momento. Entonces vamos a aplicar este concepto de capacitancia, y también podemos nosotros aplicar bajo un balance de materia, ¿no? Lo que nos dice el balance de materia es que las entradas menos las salidas nos dan una acumulación en el sistema, ¿no? Entendemos por entrada, habíamos caracterizado que vamos a trabajar con el caudal Q sub I,
que es el caudal que ingresa al sistema, menos, bueno, tenemos un solo caudal para este problema, para esta situación que hemos planteado. No vamos a tomar más que una sola entrada. También es importante puntualizar que hay otro tipo de entradas. En un sistema tenemos un tipo de entrada adicional llamado perturbación o disturbio, que son fortuitas o que son otras entradas que aparecen en el sistema y que modifica nuestra señal de respuesta, ¿no? Yo tengo un sistema, un ejemplo muy simple. Tenemos un equipo que está funcionando, una máquina que está procesando, está en un estado continuo, estable, y resulta de que hay una situación anómala, un corte de energía eléctrica, ¿no? Se baja la tensión y el equipo se apaga, ¿no? Hay un pequeño apagón, se vuelve a prender porque tiene un UPS de repente, y en esa fracción de segundo el sistema se ve modificado y el display de la máquina manda a parar a la máquina. Entonces el sistema no puede continuar, o si ha continuado, ha recuperado, no va a ser lo mismo. Entonces hay un tipo de entrada fortuita que ha modificado el producto que se está elaborando, ¿no? Entonces necesariamente el proceso se para y hay que hacer un reseteo, o simple y llanamente tenemos que parar y volver a lavar y preparar la máquina. Entonces hay un disturbio, hay una parada no programada y que tenemos que volver a empezar el proceso. Ese tipo de entradas modifican nuestras salidas. A esos eventos o señales de entrada que modifican o que se dan en el proceso, que también son entradas, se les llama perturbación. Y esa perturbación, bueno, en este caso podría ser que la persona que esté manejando esta válvula, ¿no?, lo haga de manera involuntaria y pueda entrar más o menos producto, ¿no? Esa es una situación que puede darse, una perturbación en este sistema. Como no hay nada de eso, está todo solamente estamos entrando en Q1, vamos a indicar acá que nuestra salida, de acuerdo a este balance de materia, va a ser este caudal Q0, y esta va a ser igual a una acumulación. Acumulación lo vamos a llamar A, no es el área, A es el área de este depósito, y la acumulación nosotros lo caracterizamos mediante una variación. Habíamos visto que esta capacitancia es la variación del volumen. El volumen es una característica de los sistemas materiales, el cual podemos caracterizar por el área, por la diferencial de altura o nivel respecto del tiempo, ¿no? Acá aparece una primera derivada, H, la primera derivada de H respecto del tiempo. Y acá tenemos un concepto importante que es justamente la variación de caudal. O sea, nosotros manejamos en este caso un concepto en transporte de fluidos, que es el caudal de cualquier flujo de fluido. No nos olvidemos que los fluidos, cuando hablamos en términos generales fluidos, hemos dicho, referimos a líquidos y gases. Si estamos hablando de un líquido en un estado transitorio, en cualquier depósito o ducto que esté circulando, de acuerdo a la ecuación de continuidad que hemos estudiado en transporte de fluidos, este caudal es igual al área del ducto multiplicado por la velocidad. Entonces, acá tenemos una velocidad del fluido en
ducto, cualesquiera, y esta ecuación de continuidad rige para fluidos que tienen un flujo laminar, ¿no? Estamos hablando de fluidos bajo este concepto. Y este flujo laminar, la mayoría de los procesos en la industria trabajan bajo este concepto. Entonces, si tenemos un balance de materia y tomamos en cuenta que nuestro fluido está en un flujo laminar, donde vamos a utilizar este concepto o esta relación del caudal que es directamente proporcional a la altura H estable, en este caso, podemos utilizar este balance de materia. Entonces acá tenemos dos corrientes, una entrada y una salida de fluido del sistema y la acumulación del sistema. Esta primera derivada, o mejor dicho, cada uno de estos componentes tienen las mismas unidades, ¿no? Dimensionalmente tienen las mismas unidades porque son corrientes. En este caso están, si hacemos el análisis de unidades, el área está en metros cuadrados. Acá tenemos la altura en metros, o sea, metros cúbicos por unidad de tiempo. Eso es unidad de caudal, ¿no? Y acá tenemos unidades de caudal. Entonces tenemos este sistema, y este sistema lo vamos a modelar utilizando las ecuaciones diferenciales, para lo cual necesito introducir en esta ecuación de balance aún un término como es la altura, porque hemos dicho vamos a tener una señal de entrada que es el caudal QSUI, pero también necesitamos tener la variable H dentro de nuestra ecuación, para lo cual vamos a hacer una analogía de la ley de Ohm. No tenemos nosotros la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm que conocemos dice el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, ¿no? Entonces nosotros podemos despejar de acá la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. También conocemos por conceptos de mecánica de fluidos que haciendo una analogía a esta ley de Ohm, tenemos un caudal, ¿no? El caudal del fluido, que en este caso circula, decíamos, por un ducto, es igual a, y más específicamente yéndonos a nuestro ejemplo hidrodinámico, en este caso va a ser igual a la variación de la presión hidrostática. No nos olvidemos que acá tenemos un fluido, y un fluido tiene esta altura H, que es un peso de columna que tiene una densidad, y de acuerdo a nuestros conceptos en mecánica de fluidos, tenemos un concepto cuál es la presión hidrostática. La presión hidrostática es igual a la densidad del fluido, a la gravedad, y que está multiplicada por la altura de esta columna de nivel, ¿no? Entonces esta presión hidrostática podemos decir que es directamente proporcional a la altura, y esta altura que tenemos en este depósito, y esto está dividido ante una resistencia, ¿no? La resistencia que ofrece esta válvula, ¿no? Y el concepto de resistencia también es importante. Si vemos este actuador, este elemento, esta válvula de descarga, ¿no? Tiene dos posiciones, ¿no? Abre y cierra manualmente. Entonces acá lo que logramos que este dispositivo está frenando al fluido. Por eso decimos que la resistencia es la oposición al desplazamiento, ya sea de una materia o energía. Entonces la resistencia es una resistencia del tipo, podemos llamar, hidrodinámico. Y esta resistencia de la ley de Ohm
es una resistencia eléctrica. Entonces, atendiendo estos dos conceptos, podemos hacer una analogía. Dice, la intensidad de corriente, ¿no?, genera o existe una resistencia eléctrica que es oposición al flujo de corriente, a la intensidad de corriente. Y para que exista una intensidad de corriente, ¿no?, añadimos al sistema una cantidad de voltaje al sistema. Lo mismo sucede con el caudal de un fluido. El caudal de un fluido se ve frenado mediante una resistencia hidrodinámica que es esta válvula, ¿no? Y el caudal es, en este caso, objeto o se mide a partir de una presión hidrostática, pero hemos dicho que la presión es directamente proporcional a la altura y podemos poner H o la altura de nivel. Entonces, atendiendo a estos dos, y la intensidad de corriente también es, esto es en un sistema eléctrico. Acá tenemos en un sistema hidrodinámico, Q es el caudal del fluido que circula también en una tubería. Entonces, atendiendo a esta conceptualización, nosotros podemos decir, ¿no?, de que el caudal Q0 es igual a H, a la altura de ese depósito, dividido entre la resistencia de la válvula. Entonces vamos a tener esto y podemos reemplazar esta equivalencia en este término. Vamos a tener acá Q sub I menos Q0, pero Q0 vale H sobre R, ¿no? Y esto es igual al área del depósito multiplicado por la primera derivada de H respecto del tiempo, ¿no? Entonces, acá tenemos acá podemos hacer un pequeño artificio, multiplicar a ambos lados de la ecuación por la resistencia que ofrece esta válvula, y vamos a tener R Q sub I menos H, y esto es igual a R por dH sobre dt. Si continuamos acá, vamos a tener, en este caso, si ordenamos esa ecuación, vamos a tener AR diferencial de H respecto del tiempo más la altura H menos R Q sub I, ¿no?, igualado a 0. Entonces acá tenemos una ecuación diferencial lineal, porque tenemos la variable dependiente, que es en este caso H, que está en forma de su primera derivada y su función H. Este es el valor de una constante, ¿no? La resistencia tiene un valor numérico y el caudal de ingreso o de entrada conocemos. Esta es una constante, y así como tal podemos decir que es una ecuación diferencial lineal que modela este sistema hidrodinámico. A partir de esta ecuación diferencial, nosotros habíamos indicado que podemos o tenemos que aplicar la transformación de Laplace. A partir de este modelo podemos transformar nuestra ecuación diferencial, y vamos a transformar la misma. Esto es igual a A por R, la transformada de la primera derivada de H respecto del tiempo, bajo condiciones iniciales nulas, es igual a S por H de S, más la transformada de H es simplemente H de S. Esto podemos pasarlo al siguiente término y tenemos que esto es igual a R, y la transformada de Q sub I es Q sub I mayúscula en la variable compleja de S. Bueno, acá tenemos un término semejante, podemos factorizar la señal H de S y vamos a tener acá entonces como factor común AR de S más 1,
y esto es igual a R Q sub I de S. Tenemos ya la ecuación polinómica donde tenemos que despejar de acuerdo a nuestros conceptos de función de transferencia. Nosotros necesitamos la transformada de la señal. Habíamos identificado que H es la variable o la señal de salida. Acá lo tenemos transformado como HDS dividido entre la señal de entrada que estamos propiciando, que en este caso es el caudal de ingreso Q sub I de S. Esto es igual a, acá tenemos R, que queda en el numerador, y el término ARS más 1. ¿No? Esto podemos, lo vamos a mantener así, y vamos a indicar que acá tenemos nuestra función de transferencia de nuestro sistema hidrodinámico. Indicamos que acá tenemos un elemento R, que es la resistencia que ofrece la válvula, que es una constante, que lo llamamos en sistemas dinámicos ganancia, ¿no? Acá tenemos una ganancia. Y también este denominador, que es en este caso representa la señal de entrada, y lo hemos llamado ecuación característica, que contiene en este caso a S lineal, donde tenemos, decíamos, un polo, ¿no? Y un polo cuyo valor de este polo es igual a menos 1 sobre AR negativo, ¿no? Y por esta situación también habíamos indicado que este tipo de binomios con raíz real negativa está ubicado en el primer semiplano, y estamos hablando de un sistema estable. También, después de encontrar la función de transferencia, podemos nosotros diagramar mediante la ayuda de los diagramas de bloques este sistema, esta función de transferencia. Entonces, lo primero, podemos continuar acá. Tenemos una señal de entrada que lo hemos identificado como ya transformado, que es Q sub I de S. Esta es nuestra señal de entrada. Tenemos acá un proceso que regula nuestra función de transferencia, que es este término, y que tenemos que poner en este diagrama, en este rectángulo, que para nosotros representa un proceso, ¿no? R sobre AR S más 1. Y tenemos una señal de control, una señal de salida, que para nosotros es HDS, ¿no? De manera general, atendiendo un diagrama de caja negra o diagrama simple. Pero decíamos que esto nosotros podemos diagramarlo utilizando el álgebra de bloques, para lo cual vamos a indicar, o vamos a tener primero una ganancia. La señal, en este caso, que nosotros tenemos es un proceso que lo vamos a llamar, en este caso, una ganancia, como es R, y tenemos esta sumatoria en la ecuación característica, que para nosotros es un punto de suma, ¿no? Acá tenemos una señal de entrada, acá tenemos una señal de realimentación. No nos olvidemos que este lazo, bueno, este es un lazo unitario, que lo podemos, en este caso, nosotros diagramar de acuerdo a esta ecuación, y vamos a tener acá 1 sobre ARS, y tenemos una señal de salida que para nosotros es, en este caso, el valor de HDS, ¿no? Entonces HDS
y acá tenemos una señal que es el Q sui de S. Entonces tenemos una ganancia, un proceso ganancia, como es la resistencia de la válvula. Esto entra a un sumador, y acá tenemos un proceso, la inversa de ARS. Acá tenemos un feedback, una realimentación del lazo unitario que tiene este valor, ¿no? Es negativo porque esto es positivo, ¿no? Y esta es la representación de un diagrama de bloques para esta función de transferencia, ¿no? Con lo cual hemos concluido la presente modelación desde la ecuación diferencial del sistema, su función de transferencia, caracterizando al sistema como estable, y su diagrama de bloque correspondiente, ¿no? Espero que se haya comprendido. Vamos a continuar en otra sesión. Muchas gracias por la atención.